Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que tú estés viendo este video. Y nosotros en esta clase nueva que vamos a estar grabando el día de hoy para ti, dándole continuidad a nuestra beca de Python, programación orientada a objetos, vamos a empezar con nuestra parte avanzada. Vamos a estar dando ya inicio a nuestro módulo número 9, en el cual vamos a estar trabajando ahora metaprogramación y modelos de datos en Python. Y vamos a estar explicando entonces un poco más sobre este punto tan interesante que nosotros podemos aprender el día de hoy. Nos pasamos de nuestro editor, estamos utilizando VS Code, tú puedes utilizar el editor de confianza que a ti más te esté pareciendo y te esté gustando poder trabajar y con el que tú te sientas más cómodo. Recuerda que el repositorio de todo este curso lo encuentras en mi GitHub, que está en la descripción del video. Y puedes en este momento ir a ver los demás repositorios, bueno, el mismo repositorio, perdón, con los demás módulos que hemos ido trabajando durante esta beca. Esta beca de Python Programación Orientada a Objetos, déjame decirte que es una beca pues un poco más compleja. No es una beca de principiantes, sino que hemos abordado temas modernos de la programación, ventajas que Python nos brinda para trabajar. Y el día de hoy vamos a estar viendo unas muy interesantes con las que podemos estar trabajando. La metaprogramación y los modelos de datos en Python. Básicamente vamos a cubrir esos conceptos avanzados que tiene la metaprogramación y el modelo de datos, básicamente enfocados en un nivel profesional. Entonces tú ya con esto empiezas a tener una nueva posición ante la programación orientada a objetos y nuestra idea es poderte ayudar y poderte llevar a un nuevo nivel con la programación. Así es que espero que te sea de gran uso y de gran provecho este curso. Acá vamos a poder trabajar, como te digo, con VS Code, puedes trabajar con Jupyter Notebook, con Google Colab, con cualquier otro editor o IDE de tu confianza o con el que tú te sientas cómodo trabajando. Vamos a comprender esa naturaleza dinámica que tienen los sistemas de clases de Python y cómo los podemos nosotros estar manipulando prácticamente. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a aprender sobre las metaclases y sus aplicaciones. Vamos a explorar el modelo de datos de Python. Vamos a incluir esos protocolos, esas especialidades que tiene para una interacción con los objetos en el momento del intérprete. Dado que Python es un lenguaje interpretado, nosotros vamos a poder estar viendo cómo funciona este proceso. Y vamos a comenzar en este momento con las clases, que son objetos de primera clase creados en un tiempo de ejecución. Tú dirás, ¿y cómo puede ocurrir esto? Bueno, esto se permite dado que podemos modificar las clases en las instancias dinámicamente, añadiendo atributos o métodos a lo que se le conoce como on the fly. Te lo voy a poner aquí en pantalla. Se le dice on the fly en inglés. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos, en el momento de ejecución, poder crear clases e instancias, bueno, modificar más que todo la clase, o sea, sus instancias dinámicamente, y esto podríamos añadir atributos o métodos. Entonces, esto se vuelve bien interesante. Sin embargo, hay algo bien importante que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y es que esto debe de usarse con precaución para evitar códigos confusos. Así es que entonces vamos a comenzar con el primero. Y como primer ejemplo, vamos a empezar a trabajar lo siguiente. Ejemplo, y le vamos a decir modificación dinámica de clases. ¿Le parece bien? Bueno, entonces vamos a empezar trabajando con esta sección. Le vamos a decir mi clase, dos puntos, y vamos a crear un método que se va a llamar método original self, que es como debería de llamarse, y le vamos a decir que nos devuelva en un return. Le vamos a decir que nos regrese la palabra original. ¿Te parece bien?
Entonces estaríamos básicamente trabajando con esta clase y cómo es que nosotros vamos a añadir entonces un atributo de clase dinámicamente. Aquí tenemos un error, lo vamos a corregir de una vez. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, pues, entonces nosotros podríamos decirle, añadiendo un atributo de clase dinámicamente. ¿Ok? Entonces, nosotros le podemos decir, mira, mi clase punto nuevo atributo y nosotros le podríamos decir que lo que le estamos diciendo es añadido dinámicamente. Miren, ¿ok? Entonces, aquí hemos hecho, y lo vamos a imprimir en pantalla para que nosotros veamos cómo nos lo va a devolver. Y entonces, miren, le decimos mi clase punto nuevo atributo y estaríamos mandando a crear un nuevo atributo que dice añadido dinámicamente. Recordemos que los atributos son las variables dentro de la clase, pues, ¿verdad? Como nosotros las conocemos. Pero si se dan cuenta ustedes, en tiempo de ejecución, podemos crear directamente el atributo de una vez. Interesante, ¿verdad? Se vuelve bastante interesante cómo nosotros podemos ir añadiéndolo. ¿Qué estábamos hablando con las metaclases dinámicamente? Nosotros podemos también ir a añadiendo un método de clase dinámicamente. Entonces, miren, nosotros podemos añadir un método también. Def método nuevo, le decimos self y ahora le vamos a decir return y le vamos a decir método añadido. Entonces aquí ya sabemos nosotros que el método fue añadido. Tú me dirás, es que no está dentro de la clase. Sí, si observas muy bien, mira, no está dentro de la clase y no está indentado tampoco a la indentación que tiene la clase. Tienes que tener cuidado con esto. O sea, que aquí hemos creado una función. Si lo pudiéramos llamar así, hemos creado una función. Simple y sencillamente que ahora esta función, nosotros la llamaríamos un método de la clase porque la vamos a agregar en un momento de instancia a la clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo vas a ver. Directamente funcionar también. Nosotros le podríamos decir mi clase punto método nuevo, y vamos a decirle instancia que es igual a mi clase, ¿verdad? Y le vamos a decir print instancia, método nuevo, salida, método añadido. Mira, en este momento nosotros hemos podido ahora utilizar un método nuevo que es prácticamente añadírselo a nuestra clase en momento de ejecución, o sea, dinámicamente en ese proceso del instanciamiento. ¿Qué te parece? Interesante. También podemos hacer lo siguiente. Podríamos podríamos decirle modificación de instancia que se le conoce como el monkey patching. ¿Sí? Si no lo has oído, hoy lo estás aprendiendo acá en Juan Pají con nosotros. Se le llama monkey patching. Y entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Instancia, punto, atributo de instancia, y le voy a decir solo en esta instancia. Miren. Y ahora le voy a decir print instancia, atributo de instancia. Desen cuenta ustedes cómo con estos ejemplos hemos podido nosotros generar momentos directamente dentro de la clase en el momento en que la estamos ejecutando. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo observamos? Lo vamos a ir a ejecutar. Veamos cómo lo vamos a ver. ¿Ok? Esperamos que cargue nuestra terminal. Muy interesante la forma en que podemos utilizar básicamente este ejemplo de la modificación dinámica de clases. Aquí estamos modificando dinámicamente
las clases. Y eso lo vuelve bastante, bastante poderoso cuando nosotros estamos trabajando programas que en algún momento dado necesitamos que en ese tiempo de ejecución pudiéramos agregar o quitar algo necesario de nuestro código. ¿Ah? Esto ya se ha tardado un buen momento, mucho tiempo. Vamos a abrir una terminal. New terminal. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Entonces, le vamos a decir Python módulo 91.py. Y si ustedes observan, entonces acá tenemos precisamente, miren, añadiendo dinámicamente. Podemos ir a ver nosotros que se añade el atributo. Miren, este es un nuevo atributo añadido dinámicamente. Método añadido. Si nosotros vamos ahora al método, miren, método añadido, nos hace el return. Y si ustedes se dan cuenta, todo está funcionando como instanciamientos de objetos. Entonces, solo en esta instancia. Y este atributo queda solo para ese momento de la instancia que se está ejecutando. Entonces, cada objeto que nosotros pudiéramos ir creando en on demand puede ir teniendo una forma diferente de ir trabajando. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es bastante interesante? Sí, esta forma de trabajar dinámicamente es impresionante, ¿verdad? ¿Sí? Podemos ver esas eh, facilidades que tiene Python para trabajar con nosotros. ¿Cómo funciona esto de las metaclases? Las metaclases son clases que crean clases. ¿De qué tipo? Ustedes saben que todas las metaclases se crean del tipo type, ¿ok? De type. Entonces, si nosotros estamos hablando de type, es la metaclase por default o por defecto. Y nosotros podemos añadir metaclases personalizadas subclaseando type para intervenir en la creación de las clases, registrar clases automáticamente o agregar métodos. Todos sabemos que las clases se heredan de objects, ¿se recuerdan ustedes? Pero estas están definidas por type. Ahora, es bien importante que no usemos metaclases, sea alternativas más simples como los decoradores, ya que aumentan la complejidad también para ir trabajando. Veamos ejemplos de trabajar con esto, ¿ok? Vamos a poner aquí un print para esta otra sección. Ejemplo, metaclase personalizada, ¿ok? Bueno, entonces veamos cómo se trabaja una metaclase personalizada. Le vamos a poner aquí un print para que se separen un poco. Igual lo vamos a hacer en este de aquí. Print, ¿verdad? Y así lo tenemos bien acá también. Entonces, veamos ahora cómo funciona una metaclase personalizada en Python, ¿sí? Vamos a crear class, mi metaclase, y ahora le voy a decir que hereda de type. Miren, que hereda de type. Y entonces vamos a agregar un método automáticamente a cada clase que use esta metaclase. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿cómo la vamos a crear? Miren, pues, vamos a usar DST, llaves, o sea, vamos a hacer una lista. Le vamos a decir método agregado y le voy a decir que es igual a lambda self, dos puntos, f, método agregado a name y que conozcamos ese valor. Miren, ahora aquí vamos a usar un log al crear la clase, ¿sí? Entonces print, le vamos a decir creando clase name y le vamos a ir a pedir lo siguiente. Aquí me traje el corchete, perdón, y le vamos a decir return
super new CLS name bases DST. Y esto es lo que nosotros podríamos estar utilizando para una meta clase. ¿Qué les parece? Miren, ahora usémosla usando la meta clase. ¿Ok? Entonces, mi clase, le voy a decir que hereda de meta class de mit clase. Eso es lo que no vamos a hacer el pass. Le vamos a decir def, método original, self, dos puntos, return original. Y ese sería nuestro uso de la meta clase. Entonces ahora le vamos a decir creando instancia y usar métodos. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Instancia va a ser igual a mi clase. Miren. Y le vamos a ir a decir print método original. Le vamos a decir print instancia de método agregado para conocer el método agregado. Y aquí vamos a hacer una observación para que ustedes la tengan en cuenta. El log creando clase, mi clase, se imprime al definir la clase. ¿Ah? Interesante, ¿ok? Para que ustedes regresen a verlo, como lo dejamos, ¿ok? Miren. Entonces nuestra metaclase personalizada, miren cómo va a funcionar. ¿Qué nos va a devolver? La salida original, instancia método original e instancia método agregado. Dense en cuenta que podemos utilizar la misma instancia que ya hemos creado de la clase para que ésta esté funcionando de esta manera. Entonces, acá lo que estamos haciendo es registrar las clases automáticamente antes de agregarlas a sus métodos, pues, ¿verdad? Y esto puede ser una opción que nosotros podemos estar manejando muy interesante. Volvemos a visualizarlo. Clear, Python, módulo 9.1.py. Creando clase fname, tenemos un error aquí en la línea 40, lo vamos a ir a revisar. Print fname, se quedó este igual aquí, es igual no va ahí, ok. Y volvemos a ejecutar Python, módulo 9.1.py. Otro, línea 41, es que eso de que nos ayuda el corrector, a veces nos da poquito de que le damos enter. Yo como no uso teclado de flechas, entonces a veces genera un poquito de problema. Vamos a revisarla y dice prácticamente return super punto new cls name bases y dct. Al parecer no tuviéramos problema, dice syntax error en return. Yo no le veo el error. No está definida el método. Miren lo que nos pasó aquí, pues. Y todo esto se tiene que tabular. Perdonen. Y todo eso lo intentamos y ahí está. ¿Verdad? Nos faltaba la definición del método. Estábamos metiéndolo todo sin método. Ok, pues. Perdonen. No me había fijado de la situación ahí. Que creí que eso como le di tab, ¿verdad? Para que nos creara el resto. Python, módulo 9.py. No puse bien el Python, módulo 9.1.py. Y aquí tenemos entonces, miren,
Ejemplo de la metaclase personalizada, creando clase, mi clase, original, método agregado a mi clase. ¿Se dan cuenta cómo se pudo agregar aquí directamente entonces el método? Miren, ¿sí? El método original se puede ir trabajando también y el método agregado. O sea que yo puedo tenerlo como un método en mi clase y podría agarrar ese método y usarlo para mi metaclase directamente también. Son opciones que Python nos está brindando para que nosotros podamos ir trabajando con estas clases muy interesantemente. La verdad que esto, si ustedes lo visualizan, debe tener muchas utilidades, como vamos a estar viéndolo ahorita en un momento. Sigamos avanzando. Modelo de datos de Python. El modelo de datos define cómo los objetos interactúan con el intérprete, ¿ok? Cómo estos interactúan con el intérprete mediante esos métodos especiales llamados donders, que cubriremos protocolos claves para que nosotros los podamos ir viendo. Y entre ellos vamos a comenzar entonces con los protocolos de colección, ¿ok? Y estos protocolos de colección básicamente van a ser los métodos len, iter y getItem que hacen que objetos se comporten como contenedores. ¿Ok? Entonces vamos a ver class, mi contenedor, y esto lo que nos va a enseñar es que ahora los podemos utilizar como contenedores. Dev, vamos a hacer el constructor init, self items, miren, y le vamos a decir self items, items es igual a items, ¿ok? Vamos ahora a crear el método len. Y en el método len le vamos a decir return len self items. El otro método que vamos a crear va a ser el def iter de self y le vamos a decir return iter self items. Y el otro que vamos a crear es el get item self index, porque así es como este funciona. Regresa a través del índice. Y aquí tendríamos prácticamente nuestra clase contenedor, que estaríamos viendo cómo funciona de esta manera. Entonces nosotros podemos generar o instanciar contenedor de mi contenedor, miren, y lo vamos a hacer, bueno, hasta ahí el 5 está bien. Y nosotros le podemos ir a decir print len contenedor y obviamente tendríamos que tener 5 como salida. También podemos iterar dentro del contenedor y a la vez también nosotros podríamos visualizar una posición del contenedor. Miren. Y entonces aquí es como ustedes se pueden dar cuenta que podemos ir a crear protocolos de colección bastante interesantes que entran bajo lo que es la sección del modelo de datos de Python. O sea, esta es una forma en la que nosotros podemos manejar modelos de datos en Python. Me gusta precisamente todas estas alternativas que Python nos brinda para ir trabajando en tiempo de ejecución con nuestros archivos. Módulo 91.py. Y aquí tenemos, miren, protocolos de colección. Tenemos el 5 y tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 que estaríamos viendo ir a avanzar, ¿verdad? Tenemos aquí el 5 como era el contenedor y de ahí podemos ver que podemos recorrer todo el contenedor, ¿sí? Y podemos ver también que se devuelve prácticamente todo su contenido. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es bien interesante? ¿Sí? Ah, bueno, y nos comió la línea del index. No nos la puso. Print contenedor index, ahí está.
que nos iría a traer también prácticamente esa sección básicamente de eh, el índice de posición, que también podríamos nosotros utilizarlo sin ningún problema. ¿Qué les parece? ¿Les está gustando todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos trabajar? Bueno, veamos unos protocolos de contexto que también podemos estar manejando, ¿sí? Y podríamos estar manejando los protocolos de contexto. Lo vamos a poner en español, protocolos de contexto, ¿ok? Y en estos protocolos de contexto, nosotros vamos a conocer a enter y a exit. Y permiten usar objetos como with, que son los context managers que nosotros podemos estar manejando. ¿Cómo lo podemos ver en un ejemplo más fácilmente? Class, mi context manager, dos puntos, y le voy a decir def enter self, y le voy a decir print entrando al contexto. ¿Ok? Return self. Y ahora vamos a crear la exit, el método exit, que conlleva lo siguiente. Self, exec type, exec val y lleva a exec tb. Miren, y le vamos a poner saliendo del contexto y le vamos a decir if exec type, excepción manejada, ¿verdad? Entonces, para que sepa que hemos manejado nuestra excepción. Y ahora, vean ustedes, nosotros podemos ir a decirle with my context manager ACM y le podemos decir print dentro del contexto. Acá nosotros tenemos que hacer mención a algo importante, que existe una race value error, ¿sí? Que nosotros le podríamos decir error de prueba, ¿ok? Y esta línea prácticamente la podemos descomentar para ver el manejo de las excepciones, ¿ok? Y aquí es donde nosotros podríamos ir viendo la excepción. La salida sería entrando al contexto y detrás del contexto y saliendo del contexto, pues, ¿verdad? Que sería lo que estaríamos visualizando. Vamos a grabarla. Vamos a después deshabilitarla para que ustedes la vean diferente. Print módulo 91.python. Print le puse yo, ahí es Python. Python, Python, módulo 91.py. Y aquí tenemos protocolos de contexto, entrando al contexto, dentro del contexto y saliendo del contexto. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nos están sirviendo los protocolos de contexto, cómo nos van haciendo funcionar todo lo que estamos trabajando? Todo esto es oro, todo esto es oro, todo esto es oro que nosotros podemos ir a ejecutar y nosotros podemos probar y podemos sacarle mucho provecho ya en una programación avanzada, ¿ok? Entre esto nosotros podemos conocer funciones y objetos llamables y nosotros podríamos decirle a estas funciones y objetos llamables de la siguiente manera. El método call o call, si ustedes quieren decirlo en inglés, pues siempre se pronuncia call, ¿verdad? Hace que instancias sean llamadas como funciones, ¿ok? Entonces, esta hace que puedan ser llamadas como
funciones, o sea, las podemos llamar. Miren qué interesante. Veamos lo siguiente. Class, contador, vamos a ponerle ahí un print para que no salga todo pegado. Class, contador de llamadas, dos puntos, dev, el constructor init, self, y nosotros le podemos decir self.contador es igual a cero. Inicializamos con cero y ahora le podemos ir a decir dev call, miren, self, y si aquí recuerdan ustedes nuestras primeras clases, args y cargs como parámetros que podemos recibir, es bien importante como los argumentos que se pueden enviar, porque no conocemos la cantidad de argumentos que se pueden enviar, como también si vienen de algún diccionario con algunas etiquetas, tampoco conocemos qué es lo que puede estar viniendo. Entonces, self.contador más igual 1, lo incrementamos y hacemos un print precisamente donde estemos indicando llamada número. Y esto es como cuando tenemos las llamadas en nuestro móvil, pues, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decirle self.contador, ¿sí? Dos puntos, recibimos a args y recibimos a cargs, que serían de esta forma los valores que puedan estar viniendo. Return, self contador. Y ahora nosotros podríamos ver su uso. Contador va a ser igual a contador de llamadas. Contador, le vamos a decir, miren, 1, 2, a igual 3. Y aquí nosotros vamos a ir a ver precisamente cómo empieza a funcionar. Contador B es igual a 4. Vean ustedes lo que vamos a recibir prácticamente con estos trabajos que estamos realizando acá. Python, módulo 9.1.py. Y vean ustedes lo que tenemos. Función y llamadas llamables. Llamada número 1, 1, 2 y formato de diccionario A3. Llamada número 2, o sea que se está realizando la llamada número 2, B4. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros aquí podríamos, como vemos en nuestro móvil tiene las llamadas perdidas, pues, ¿verdad? O WhatsApp tiene llamadas perdidas. Aquí tú podrías ir viendo. Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar que tenemos 5 o 10 llamadas perdidas? Porque básicamente nosotros podemos hacer este tipo de opciones cuando estamos trabajando también con este tipo de funciones y objetos llamables en su momento, pues, ¿verdad? Ok, muy interesante, pues, ¿verdad? ¿Ya habías visto tú esta información? Cuéntanos en el chat, aquí en los comentarios, cuéntanos en los comentarios cómo lo habías visto tú, si ya lo sabías, ya lo conocías, es muy interesante todo este gran proceso. Vamos a hablar un poquito también sobre la emulación de números y colecciones. ¿Y a qué nos estamos refiriendo prácticamente con esto? ¿Ok? Nosotros podemos, bueno, vamos a poner aquí un print para que no quede todo pegado. Nosotros podemos crear clases vector 3D, le vamos a llamar, y vamos a hacer lo siguiente. Miren, pues, def, el constructor, init, self, xyz, le vamos a decir que esos son, bueno, no le, ya miren, pues no le vamos a hacer caso. No le vamos a hacer caso. Vamos a meter los valores en una data de una vez y que sea una lista. ¿Ok? La vamos a meter en una lista mejor, X, Y, Z, y ese sería ahí nuestro constructor. ¿Ok? Ahora, vamos a crear el método getItem. Miren. Y vamos a tener prácticamente que lo vamos a empezar a indexar dentro de su lista que estamos creando. Ahora vamos a tener setItem.
vamos a asignarle un valor también y lo vamos a recibir de esa manera. Ahora vamos a tener el del ítem, porque también podríamos tener el del ítem y lo vamos a manejar de esta manera. Entonces vean ustedes ahora, hemos prácticamente creado nuestros métodos para esta vector 3D y ahora le vamos a ir a decir lo siguiente. Vector es igual a vector 3D 1, 2, 3 y le vamos a decir print vector 0. Miren que podemos ir viendo cómo va a salir. Podríamos pedirle una posición, ¿sí? Igual a 20 y pedirle que nos devuelva ese vector. Miren ustedes cómo va quedando prácticamente nuestro código de programación acá para trabajar con la emulación de números y colecciones. Entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a visualizarlo. No quiere por ahí, entonces lo vamos a hacer desde aquí nosotros. Python, módulo 91.py. Y miren, la emulación de números y colecciones nos devuelve el 1. Tenemos el 20 en la posición 1. Entonces, porque lo hemos ido sustituyendo. Entonces, podemos ver cómo nosotros podemos hacer la enumeración de la emulación de números y colecciones que también podemos estar trabajando. Esto es bien interesante y deben ponerle bastante enfoque a que ustedes lo podrían estar manejando. Manejamos otro que serían otros métodos mágicos avanzados que podríamos estar trabajando. Vean esto, pues. Nosotros podríamos tener los métodos slots que limitan los atributos para ahorrar memoria. ¿Ok? Cuando nosotros usamos el método slots, digamos, y usamos los valores X y Y, eso es una clase de un punto, o sea, X, Y como coordenadas, nosotros podemos utilizar básicamente esos métodos mágicos, que es como los conocemos en Python, que nos ahorran memoria, ¿ok? Porque ya establecen cuáles son los valores que se pueden recibir únicamente. Entonces, ya nos dan un ahorro de memoria. Tenemos el método del, que es un destructor, que normalmente lo que hace es destruir el constructor que nosotros ya tengamos también. Y podemos también crear nuevas instancias o controlar estas instancias por medio del método new, que son predefinidos. Y esos son útiles para los singletons que nosotros podríamos estar trabajando. Veamos una clase singleton para que ustedes vean su funcionamiento. Tenemos una clase singleton, le vamos a decir como instancia y le vamos a decir no como valor. Miren, ¿ok? Vamos a crear el def new, le vamos a decir de CLS, calcs y todo. Le vamos a decir if not CLS instance, que CLS instance utilice al super de new CLS y retorne CLS instance. Con esto nosotros estamos utilizando un método avanzado que se le conoce como singleton y se les conoce como mágicos. Instanciamos S1 de singleton, instanciamos S2 de singleton y le pedimos, miren, si S1 is S2. Recordémonos que esto lo que hace es pedir si son el mismo tipo de objeto, ¿verdad? Si son el mismo tipo de objeto para que nosotros los visualicemos. Vamos a Python, módulo 91.py y nos dice true. O sea, son el mismo objeto que nosotros podemos estar visualizando, ¿verdad? Que podemos ver en este momento funcionar de esta manera.
Sé que es mucha información y que ya es un poco más complejo de aprender o de memorizar, pero tienes que poderlo manejar de esta manera tan interesante que podemos ver que se nos está brindando. Veamos un penúltimo que sería utilizar la introspección y la reflexión. ¿Ok? Y esto usa is instance, utiliza if subclass, hasttr, get atributo, set atributo y dir para inspeccionar y modificar los objetos. ¿Ok? Entonces nosotros podemos modificar los objetos. Creamos una clase ejemplo, le vamos a decir que tenemos un atributo que va a ser igual a valor. ¿Ok? Miren, perdón, no puso el símbolo de igual, ahí está. Entonces tenemos básicamente nosotros y podemos crear un método self únicamente que haga el pass. Vamos a ver cómo lo vamos a operar de esta manera. Nosotros podemos tener obj de ejemplo y ahora nosotros le podríamos ir a decir, haz un print has atributo del objeto y del atributo. Vamos a ver que su salida debería de ser true. Tendríamos también el get attribute, que sería traer el valor. Podríamos ver el set attribute de object definitivamente y le podríamos ir a decir nuevo atributo y decirle que es nuevo. Miren, ¿ok? Le podemos decir print obj nuevo atributo y podríamos ir a solicitar también el directorio que nos daría la lista de los atributos y los métodos del objeto. Miren. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Python va funcionando de esta manera tan interesante en su tiempo de ejecución, ¿verdad? Python, módulo 9, módulo 9, 1.py. Y tenemos un traceback error en la introspección en OBN, dice OBN, OBJ, perdonen. Y aquí tenemos, miren, tenemos valor, prácticamente true como primer valor. Ahí tenemos valor, la palabra del atributo, que fue la que enviamos, nuevo, que se está generando el nuevo atributo, y podemos ir a observar prácticamente todo su objeto, que lista todos los atributos y métodos que ha contenido. Aquí podemos ir a encontrar precisamente que está D, que está subclass, que está init, ¿verdad? Que está format, que está getStakes, está new, ¿verdad? Podemos ir a que está set atributo, ¿verdad? Miren ustedes, nuevo atributo, ¿verdad? Todos se encuentran prácticamente dentro de ella también, que es una forma en la que nosotros podemos ir trabajando muy interesante. Y veamos por último los decoradores de clase, muy importante también para trabajar. ¿Sí? Muy importantes. ¿Por qué? Porque esas son alternativas a las metaclases para modificar las clases. O sea, podríamos decir agregar validaciones o registrar en procesos de fabricación, pues, ¿verdad? De que estamos creando estos procesos. Creemos un decorador clase de CLS y le vamos a decir lo siguiente. cls.método validación y le vamos a decir lambda self validado. Miren, ok. Print, le vamos a decir F registrando clase CLS name y return CLS. Entonces ahora vamos a hacer el decorador de clase
Vamos a llamarla class, mi clase decorada. Le vamos a decir pass por el momento. Y ahora creamos esas instancias. Instancia de mi clase decorada. Y le decimos print el método de validación. Miren qué interesante cómo hemos podido ir manejando todo este proceso de los métodos dinámicos que Python nos permite. Python, método 91.py. Nosotros file, clear, Python, método 91.py. R2, no patch file, Python, módulo 91.py. Ahí está. Lo estaba escribiendo mal. Miren con los decoradores de clase, registrando clase, mi clase decorada, validado. Estas herramientas que estamos trabajando, déjenme decirles que nos permiten adaptaciones poderosas para usarlas con responsabilidad. Hay aplicaciones reales que incluyen ORMs como en Django, donde las metaclases inspeccionan modelos y los registradores de plugins que también se pueden ver ahí. Hay que evitar complejidad innecesaria, ¿sí? Hay que preferir soluciones simples cuando de verdad puedan ser posibles, pero de lo contrario, todos estos procesos que les estoy enseñando el día de hoy, todos estos métodos o clases que nosotros podemos estar conociendo, básicamente como la metaprogramación y los modelos de datos en Python, ustedes van a poder conocer esa naturaleza dinámica que tienen los sistemas de Python en sus clases para manipularlas. Y eso es lo que hemos estado haciendo hoy precisamente en los procesos del instanciamiento. Como Python es un lenguaje interpretado, nos permite intervenir ahí precisamente. En este momento vamos a dejar de una vez subida nuestra clase, update módulo 9, para que ustedes lo tengan. Y aquí ya le vamos a poner que es advanced. ¿Ok? Vamos a dejar subido para que ustedes ya lo tengan en el repositorio de GitHub de una vez. Y al mismo momento en que están viendo la clase, ya está sincronizado en el repositorio. Así es que el día de hoy pudimos estar viendo la metaprogramación y los modelos de datos en Python y cómo estos nos pueden ayudar en los momentos del mismo instanciamiento. Así es que no te olvides de poner tus comentarios, de decirnos que estás aprendiendo. Ya vamos ahora en la recta final en nivel avanzado de la programación orientada a objetos en esta beca 2025, quedará por terminar ya dentro de 2 o 3 clases más y queda finalizada. No se pierdan todo lo que va a seguir también viniendo para la comunidad de Python Guatemala que tenemos dentro de la comunidad de Juan Pajic. Y no importa que se llame Python Guatemala Comunidad, sino que es una comunidad latina. Por yo residir en Guatemala, le pusimos Python Guatemala Comunidad, pero es una comunidad latina de Python. Puedes agregarte en el Discord, en el Telegram o en el WhatsApp, como seguir ambas fanpage de Juan Pajic Hub y de también Python Guatemala. Entonces, me despido. Yo soy el ingeniero Juan Pablo Ruiz, conocido como Juan Pajic en el medio, y te invito a seguir aprendiendo de Python aquí en el canal. Nos vemos.